quería compartir con ustedes lo que dice Hebreos 6:10, que dice que Dios no es injusto para olvidar dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y hoy que hablamos del trabajo, quería subrayar a favor de todo lo que se hace para proclamar el nombre del Señor y la obra de Jesús y la obra del Espíritu Santo, que dice que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, esta palabra que viene de parte del Señor en un día como hoy, para reconocer la obra y el trabajo de amor que se hace a favor, dice la palabra, de los santos. Y los santos son aquellos que han sido separados por un propósito del Señor para una vida transformada. Y ese es el fin de todos, en diferentes funciones, en diferentes labores, en diferentes obras, porque todo hace a la obra del Señor. Y damos gracias, Señor, por este día. Damos gracias, Señor, porque tu palabra llega, Señor, reconociendo que tú tienes una perseverancia en llegar en esta transformación para cada uno. Y hoy, Señor, también es un momento para ser bendecidos de tal manera. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Sabe que hay dos canciones que tienen que ver con lo que es la palabra de Dios para nosotros? Esta canción que dice, lávame, lávame en tu sangre, oh Cordero de Dios. ¿Viste que canté? Muy bien, muy bien. ¿Verdad? Milagro. Bueno, y cuando cantamos, cuando leemos y cantamos el Salmo 34, quería que tomáramos en cuenta que el Salmo 34 dice, busqué al Señor y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. Hace un momentito cantamos esto. Y uno de los propósitos del Señor cada vez que nos ponemos frente a su palabra es traer una revelación para el momento sobre lo que nosotros podemos estar pensando sobre su palabra, porque Job decía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y llega el tiempo de que hemos oído, aquello que ha sido inclusive el pensamiento momentáneo de muchos, se transforme en algo concreto, algo que tenga que ver con mi vida, algo que tenga que ver con mi ser, con mi hacer, con mi decir. Entonces, repetimos este texto, lo cantamos, y resulta que si me fijo un poquitito en el Salmo 34, Dios me pregunta, ¿ah, sí? ¿Vos decís que de todos tus temores te libré? Ahora, en el versículo 12, es el único momento en que Dios me pregunta acerca de eso, lo que yo dije recién. Busqué al Señor y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. ¿Viste que canté otra vez? Muy bien. Bueno, busqué al Señor, y Dios me dice, ah, sí, y así, esa es tu convicción. Eso es lo que vos tenés para afirmar todas las cosas de tu vida. Y vienen tus temores, y vos estás expresando que de todos tus temores te libré y que clamé a Dios y Él me oyó. Y el versículo 12 del Salmo 34 dice,
hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien. Entonces, Dios me dice, a ver, ¿quién es el que dice esto de que me buscó y me libró de todos mis temores? ¿Quién es? ¿Dónde está? Dice, ¿quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Entonces, todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios es la realidad de que es un Dios vivo, es un Dios activo, es un Dios que oye, es un Dios que inclina su oído para oírnos, es un Dios que envía a sus ángeles para que estén alrededor de nuestras vidas, es un Dios que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque tú me harás estar confiado. Y todo eso que tiene que ver con la realidad a favor de nuestra vida, habla de que hay cosas que más que decir son el hacer de Dios, porque el decir construye cuando viene tomado del poder de Dios, porque por la palabra de Dios fueron constituidos los cielos y la tierra, y por la palabra de Dios es que nosotros también vamos constituyendo todo lo que es el bienestar de nuestros días y de nuestra vida. Porque habla la palabra de Dios que dice que desea en su vida y en todos sus días ver el bien. Y entonces, ¿por dónde pasa esto de que busqué al Señor y Él me oyó, de todos mis temores me libró? Que el Señor entonces me pregunta, bueno, a ver dónde está este hombre que desea ver el bien todos los días. Y el Salmo 34 lo escribió David. Y el Salmo 51, que habla del arrepentimiento y de la pedir la purificación de nuestra vida. El Salmo 51, en el versículo 6, dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Qué es lo que vos estás diciendo y qué es lo que estás viviendo? He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Uno de los versículos que recordamos con mayor frecuencia es lo que Jesús decía, he aquí yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y resulta que en nuestra condición humana y en nuestra condición de ser humano y en la transformación que trajo la presencia del pecado, que nos constituyó de seres sobrenaturales, nos constituyó en humanos psicológicos, que tenemos maneras de ser y de conducirnos y de actuar conforme a las rutinas que el entorno de la humanidad nos trae. Y entonces la palabra de Dios nos hace la pregunta, ¿desde dónde estás viviendo? Y dice que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. La palabra de Dios es cada día revelación. La palabra de Dios dice allí en Mateo, dice Mateo 10:26, dice, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Una de las realidades, tanto cuando atendemos en consejería desde lo pastoral como en terapéutica desde lo psicológico, es que no siempre la persona pone sobre la mesa la realidad de lo que le sucede, la realidad de lo que ha sido su pasado, de lo que son sus circunstancias del entorno. No las trae. Entonces la palabra de Dios dice que no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado ni oculto, que
no haya de saberse. ¿Sabe que cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios y confesamos con nuestra boca que creemos que Él es nuestro Señor y Salvador, la palabra de Dios dice que Dios envía como un sello sobre nosotros la presencia del Espíritu Santo? Ahora, entonces, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. No hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Entonces, yo tengo que reconocer que, como dice Romanos 7, que en mí no mora el bien. Y dice, porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que debo hacer, Y entonces, la palabra de Dios, a partir de que en nosotros está la presencia de Dios, porque cuando confesamos que Cristo es nuestro Salvador y que confesamos que en Él han sido crucificados todos nuestros errores, todo nuestro pasado, la presencia de Dios es real en mí, porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Cristo está en nosotros. Nosotros somos imperfectos. Nosotros no cometemos cosas perfectas cada día. Pero la presencia del Espíritu Santo no se va, porque dice que los irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocable, no se retrotrae, irrevocable. Y entonces la presencia de Dios está en mí. Y dice allí en Mateo 10:32, dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe que cuando nosotros nos negamos a reconocer la realidad de nuestra necesidad, nos estamos negando a nosotros mismos, porque la presencia del Padre mora en nosotros? Entonces, completar la persona de Cristo en nosotros está limitado porque no nos atrevemos a confesar la realidad de nuestras necesidades. Y tenemos esa mayor confianza en lo que nosotros podemos estar considerando que en lo que Dios me dice, que si me confesares, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y decía antes que Jesús vino para darnos vida, y vida en abundancia. Eso dice en San Juan 10:10. Pero nosotros omitimos lo que dice el principio de ese versículo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Nosotros tenemos que permitir que la obra del Espíritu Santo nos muestre esa realidad de hurtar, matar y destruir, que obra todavía en nosotros, porque la vieja naturaleza debe ser sometida a lo sobrenatural del Espíritu Santo. Ahora, yo creo que esta es una palabra para estos tiempos donde nosotros nos hemos acostumbrado, como decíamos antes, el Salmo 34, busqué al Señor, me oyó y de todos mis temores me libró. Y la pregunta para estos días es lo que cantábamos: has hallado en Cristo tu buen Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús. Esa es la pregunta para cada uno de nosotros. Pero pastor, usted está hablando de la iglesia, pastor. Y la pregunta es esa: has hallado en Cristo tu buen Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús. Del pecado eres siempre vencedor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame
Lávame en tu sangre, oh Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tú, oh Cordero de Dios. Gloria a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y cantamos, lávame, lávame en tu sangre, oh Cordero de Dios. Y en Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Y si la palabra de Dios lo dice, es porque lo necesitamos. Porque es la palabra para la iglesia. Es para aquel que ha comenzado el camino tomado de la mano del Señor y necesita ser purificado de todo lo que es la realidad de su vida anterior. Lávame, lávame. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Gloria a Dios. Para que sirváis al Dios vivo. Y sabe que no es sencillo. Primero, tengo que aceptar que la palabra de Dios viene como una revelación a mi corazón cada día. Y nosotros no somos justificados por la cantidad de veces que vayamos a la iglesia, sino que somos justificados por recibir la plenitud de la palabra de Dios en nosotros. Y que esa nueva vida en Cristo tenga libertad para manifestarse y traerme a la realidad de lo que todavía no ha sido sometido al poder del Espíritu Santo. Y dice, y con esto termino, 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Fíjese que el versículo dice, mirando a cara descubierta, porque no hay nada oculto que no haya de manifestarse. Entonces tengo que tener la disposición de ir a la presencia de Dios a cara descubierta. Y Edison antes dijo que cuando pasan cosas, un hombre le echa culpa al otro hombre. El Salmo 143:2 dice, porque ninguno se justificará delante de Dios. No hay excusas delante del Señor. Y dice que mirando a cara descubierta, y hay una canción que dice, tal como soy, ¿cierto? Esa misma es una canción. Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Me confronto, Señor, tú eres la santidad, tú eres la gloria, tú eres el poder, tú eres lo sobrenatural, cosas que ojo no vio y no ha oído, yo son las que tú has preparado para los que confían. Y dice, si yo miro a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, depende de lo que yo hago. Dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y volvemos, busqué al Señor y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. Y otra vez, el Salmo 34. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Y si nos ponemos de pie, si inclinamos nuestro corazón y le decimos, Señor,
yo soy ese. Yo soy esa persona. Yo soy, Señor. Soy la persona que desea vida, que desea muchos días para ver el bien. Señor, aquí estoy. Obra en mi vida. Haz tu propósito en mí. Señor, porque tú me has santificado, me has separado, me has llamado. Gloria a ti, Señor. Y te doy gracias, Señor, en esta hora, y te damos gracias por tu palabra. Porque tú has enviado, Señor, a Jesús para que Él sea el modelo, para que nosotros podamos ver que en un hombre de cuerpo y carne como nosotros puede recibir toda la plenitud de Dios y puede disfrutar, Señor, de esa relación contigo para siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te recibo de esta manera en esta hora. De esta manera en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén.